muy grande con la derecha recalcitrante, sino que le pregunten al propio Lorenzo Córdoba. Eso no está prohibido, las afinidades para nada, pero ¿tiene Guadalupe Tadei parentesco con personas afines a la Cuarta Transformación? Por supuesto que sí. La nueva consejera presidenta es familiar de Jorge Tadei Bringas, el coordinador estatal de programas sociales del gobierno federal. También es familiar de Pablo Tadei Arriola, quien fue designado, usted lo sabe, como director de la empresa Litio para México, Litiomex. Ahora, Tadei Zavala, que a mí me parece muy, muy destacado, muy relevante, es la primera mujer en la historia en ser consejera presidenta del instituto, y tras la salida del polémico Lorenzo Córdoba, presidirá el Consejo General del INE. Tendrá como consejeros a Jorge Montaño Ventura, del que no se ha hablado, a Rita Bel López Vences, que tampoco se ha hablado de ella, y a Arturo Castillo Loza. Es muy importante dar a conocerle a la gente los pequeños datos biográficos de estos personajes, porque por más que le busquen, no tienen esa trayectoria tan siniestra como sí la tiene y sí la tuvieron Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros tantos de los que poco se habló. Jorge Montaño Ventura es tabasqueño. Fue elegido por el Senado de la República al cargo de magistrado del Tribunal Electoral de ese estado y fue electo magistrado presidente del mismo. O sea, hay elecciones, conocen el asunto democrático y eso está muy bien. Quien ha recibido las palmas más abiertas de Morena, digamos, ha sido Rita Bel López Vences, porque su último cargo fue como consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y pues bueno, no es desconocido que hay una afinidad con el proyecto de la transformación, pero fíjate, no se ha hablado lo suficiente de Arturo Castillo Loza, quien no estudió en México, estudió en la Universidad de Nueva York, que está plenamente vinculado a la derecha, plenamente vinculado al grupo Nexos, un personaje que fue ahí, como no queriendo la cosa, secretario de tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a una ponencia muy clara, a la de José Luis Vargas Valdés, este personaje pues bastante polémico y que no se puede decir que sea afín ni a la Cuarta Transformación ni afín al pueblo de México. Ahora, se elige por insaculación, ya se ha dicho, eso minimiza el faccionalismo, eso hay que decirlo, o sea, si le tienen que reprochar la derecha algo a estos consejeros, pues tiene que ser al hado, a la suerte, a la buena estrella para los consejeros, a la mala estrella para ellos. ¿Por qué? Porque ahí es prácticamente una tómbola. No tiene ningún sentido hacer promesas para ganarse a los grupos clave que desde luego existen. Entonces, por eso están tan frustrados. Pascal Beltrán del Río ha salido a decir, bueno, pues ya veremos el trabajo. Joaquín López Dóriga también, ya veremos el trabajo. Están absolutamente anonadados. ¿Por qué? Porque este método fue un método tradicional. Que ellos desconozcan historia, que desconozcan la historia propiamente de la democracia, pues eso es cosa de ellos. Esto, como dijo el presidente López Obrador, este método se llevaba a cabo en Atenas, en la democracia griega. Fue el método tradicional. ¿Para qué? Para lograr equidad, para que no se cargaran y se recargaran hacia ciertos grupos. Entonces, hacían pues este ejercicio empleando una máquina y bueno, pues le hacían ranuras al azar, metían ahí una especie de pedacitos de chapa de bronce y pues bueno, ahí iban sacando, o sea, se lo dejaban, insisto, al azar, a la suerte, a la fortuna. Entonces, que el presidente se congratule de que las cosas hayan salido como le estaban reprochando, pues bueno, eso está muy bien. O sea, ahí no puede haber ningún reproche. No es una imposición del presidente López Obrador. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora mal, en el peor de los escenarios, tendríamos que pensar que ha habido personajes que han llegado a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados,
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en apariencia son afines al López Obradorismo y sin embargo no han trabajado una vez que ya han desempacado ahí a favor del pueblo de México, no lo han hecho. Entonces sí vale la pena resaltarlo, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en Margarita Ríos Farjat en la Suprema Corte de Justicia, se tenían esos mismos señalamientos, es que va a trabajar para el presidente López Obrador y que ha sido prácticamente lo opuesto, y así ha ocurrido con Germán Martínez Cázares, así ha ocurrido con la misma Lili Téllez, así que no hay garantía de que Guadalupe Tadei vaya a trabajar en pro del López Obradorismo, como están acusando. No, aquí la intención y el interés es que se terminen los privilegios de la burocracia dorada, que se disminuya el dinero que se gasta en elecciones, y ese va a ser el principal desafío de estos personajes, tanto de Guadalupe Tadei como del resto de los consejeros, querido Vicente. Pues qué duros momentos para la oposición, se quedaron sin alfiles importantes en el INE y llegarán nuevos consejeros con obviamente las reservas correspondientes a buscar hacer un trabajo que dejaron de hacer o que nunca hicieron. Eso está para el debate, los Lorenzo Córdoba y los Ciro Murayama. Histórico por lo de la tómbola, histórico porque una mujer llega a romper este negocito de machitos, si me permites la expresión, mi querido Ricardo, porque siempre estuvieron los hombres desde Woldenberg hasta Lorenzo Córdoba controlándolo todo en el INE, y bueno, pues lo que se viene, mi querido Ricardo, por lo que decían de que al INE no se toca, pues hay que hacerlo válido, que al INE no se le toque, ya con esta nueva presidenta, querido Ricardo. Sí, pues a que al INE no se le toque. Mira, está llorando Ciro Murayama y está llorando Lorenzo Córdoba prácticamente, aunque mordiéndose los labios, por una sencilla razón. O sea, se estaban metiendo las manos atascadamente en el presupuesto, se lo estaban dando a letras libres, se lo estaban dando a sus cuates. Ese es un hecho, lo hemos presentado y documentado aquí en Sin Censura. Entonces, por eso están llorando, están haciendo berrinches, sienten nostalgia por todo lo que se robaron. Y sí, había, como tú bien dices, un club de Toby, un club de machitos. Ahora se está haciendo historia. Hay una consejera presidenta en el Instituto Nacional Electoral. Habrá que ver el trabajo, pero hasta este momento y lo que hemos nosotros investigado, tiene una carrera donde no se le puede mencionar con dedo flamígero que tenga inexperiencia. Todo lo contrario, tiene prácticamente 3 décadas conociendo y trabajando el tema electoral. Eso no lo tenía Lorenzo Córdoba, eso no lo pueden debatir todos estos voceros del corporativismo, no lo puede debatir Ciro Murayama. Lo único que le resta es hacer un llanto coral al lado de Patricia Mercado. Así que vamos a permanecer muy atentos y también muy atentos a cómo reciben a Lorenzo Córdoba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ver si se presenta, sube videíto el lunes, que ya debería de estar incorporándose a sus investigaciones, pero que también ya debería de estar incorporándose a aula, a dar clase. No, Ricardo Sevilla, Ricardo, a ver, a esos niveles, espérate que llegue a la UNAM después de Semana Santa. ¿Cómo se te ocurre a ti poner a trabajar a Lorenzo Córdoba en plena Semana Santa? Ricardo, por favor, compórtate. Pues es que tendría que trabajar más, el jueves y el viernes tendría que descansar, digamos, pero el señor se tendría que presentar al instituto el lunes, esa sería, pero desde luego no lo va a hacer porque regresa a la burocracia dorada, regresa ahí a los brazos de sus amigos los itamitas, o sea, es como un pequeño bastión dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues donde están
Pedro Salazar Ugarte, su cuate, exdirector de Jurídicas, consejero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Mónica González Contró, que al preguntarle si lo iban a recibir así como así, ya lo vio usted aquí en Sin Censura, salió corriendo, puso pies en polvorosa, porque no tiene una respuesta coherente de que ese personaje esté llegando ahí. A ver cómo lo recibe el alumnado y a ver sobre todo si realmente da clases. Vamos a tener pues bajo escrutinio periodístico a este racista que tiene la trompa torcida en todo momento, pero que al final pues terminó siendo la antítesis de su padre Arnaldo Córdoba. Antes de que te vayas, Ricardo Sevilla, mi amigo Charlie dice, Vicente, no sean así, tiene que descansar el señor. Imagínate cargar tantos millones. Digo, a menos que los billetes de peso o los pesos pesen menos que los dólares, porque en lógica de Raimundo Rivapalacio, de a tonelada por millón o de millón por tonelada, como me lo quiera poner, y Lorenzo se lleva algunos. Pobre señor, hombre. Esperémoslo, no sé, después de un mes o algo de vacaciones. Digo, con tanto millón sí se puede ir a unas vacaciones como mis vacaciones de ensueño allá por Italia, La Bota, un mes, no sé, vinito, quesito, en fin. Por cierto, déjame rescatar algunas de las declaraciones en su despedida de Lorenzo Córdoba. Dice Lorenzo Córdoba que el INE es la institución con mayor grado de confianza, aceptación y de respaldo público entre la ciudadanía. Vea y escuche. El Instituto Nacional Electoral es la institución civil del Estado mexicano que mayor grado de confianza, de aceptación y de respaldo público tiene entre la ciudadanía. Bueno, yo tengo otros datos, por eso se andan organizando plantones, por eso los reclamos de la gente de a pie, a menos que la ciudadanía a la que se refiere a él sea la ciudadanía de Las Lomas y de Polanco. Pero bueno, en ese sentido también, y grábeme, don David, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien seguramente recuerda a usted cuando estuvimos transmitiendo hace unas semanas en la Cámara de Diputados, le dio hasta con la cubeta a Lorenzo Córdoba y dijo que debería de escribir un libro, pero sobre sus mentiras como consejero presidente del INE. Hoy escribe, hace un rato en su cuenta de Twitter, reconozco la labor y el compromiso de las diputadas y diputados federales, quienes esta madrugada en un hecho histórico mediante insaculación transparente y ordenada, eligieron a Jorge Montaño Ventura, Rita Bel López Vences, Arturo Castillo Loza como consejeros del INE y a Guadalupe Tadei Zavala como primera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral. Nunca más nuestras instituciones en manos de una élite, de una burocracia dorada. Ahora que el INE se fortalece y dignifica, estará por fin al servicio del pueblo. Esta última parte del mensaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, me parece importante. De aquí en adelante, para no recibir menos, porque yo lo he dicho y lo sostengo, se va a ir Andrés Manuel López Obrador y quedará o Adán Augusto, o Marcelo, o Claudia, o Noroña, Dios nos libre si queda Ricardo Monreal, pero bueno, de aquí en adelante no podemos aceptar menos, lo digo como ciudadanía, ¿no? Nunca más, dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, nunca más nuestras instituciones en manos de una élite, de una burocracia dorada. Ahora que el INE se fortalece y dignifica, estará por fin al servicio del pueblo. Y a esta declaración en redes de Adán Augusto López Hernández, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, y ya escucho tus comentarios, tus opiniones para cerrar, maestro Ricardo Sevilla. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió precisamente a la elección de Guadalupe Tadei. El presidente dice que no la conoce, reconoce a su familia y dice que no va a ir
Eso sí le queda claro. No va a ir por la ruta de Lorenzo, de los que ya se van, pues, a la chingada. Lo que dice el Reforma, tu periódico. O sea, pues que no les gusta a los conservadores. Nada que se proponga de parte nuestra le gusta a los conservadores, y el Reforma es un boletín, un pasquín del conservadurismo. A mí sí me parece muy bien. Es que lo que no les gusta a ustedes, a mí sí me gusta. Porque es una mujer experimentada. Vean su trayectoria. No puedes poner ahí quién es la señora Taddei, la joven Taddei. No la conozco, conozco a su familia, eso sí. Y sí, son gentes progresistas y demócratas y gente honesta. Nada que ver con el conservadurismo que defiende Reforma, porque los conservadores que defienden ustedes son muy hipócritas y muy corruptos. No, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión del Congreso, y por si fuese poco, es producto de un sorteo. Entonces, es lo más transparente que puede haber. Eso nunca va a ser aceptado por ustedes. Pero pues ya en el plan que están, de que no les gusta nada, ya para no fallar en mi estrategia, me doy cuenta qué cosa es lo que ustedes opinan, y ya sé que si actúo en sentido opuesto, le atino. Porque ustedes son, si la ensarta el presidente, pierde. Si no le ensarta, perdió. Esos son muy obvios. Y además está muy bien. Porque antes hacían lo mismo, pero simulaban de que eran independientes de la sociedad civil, que no tenían partido, que eran muy profesionales, cuando en realidad pues no son más que conservadores rancios al servicio de una oligarquía. ¡Bolas! Qué declaración del presidente en la mañanera, mi querido Ricardo, para cerrar, que va de la mano con lo que escribe en redes sociales el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. No más las instituciones al servicio de la oligarquía, no más la burocracia dorada, y el presidente los llama, bueno, rancios, le pone una tunda al periódico Reforma, y bueno, hay que recomendarles vitacilina para el ardor, mi querido Ricardo, para cerrar tus comentarios. Claro que sí, querido Vicente. Fíjate que le puso una tunda al Reforma, pero también le puso una tunda al Sol de México, a la Organización Editorial Mexicana. Hay un reportero sin guardar las formas, sin respetar la investidura presidencial, se puso ahí a prácticamente querer contrapuntear al presidente López Obrador, pero yo me pregunto,
Dos cosas. Primero, cuando vas como reportero, ¿no te das cuenta del medio que representas? En el caso de estos reporteros, ¿no se dan cuenta que Reforma es de un corruptazo como Junco de la Vega? Y ellos deberían aceptar cómo se manejan las cosas. Estos personajes no hacen preguntas por iniciativa propia, y eso lo tiene que saber la gente, se lo tenemos que decir a la audiencia. Estos personajes, público memorioso, y los voy a desnudar, van ahí ya con las preguntas hechas, se las da el jefe de información, porque ni siquiera se las da el director, porque el director, en el caso de Reforma, pues está asesorando a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En el caso de Pascal Beltrán del Río, pues está tirando la de pescado, la hueva de pescado. En el caso de todos estos personajes, reciben la instrucción directamente del jefe de información y ellos van y como cacatúas están ahí aprendiéndose la pregunta o planteándola desde sus dispositivos móviles, desde el teléfono, lo que su jefe les dijo que preguntaran. Ahora, van a lavarle la cara a medios de comunicación que siempre fueron entreguistas. Por favor, la Organización Editorial Mexicana, Mario Vázquez Raña, se murió en el puesto como presidente del Comité Olímpico Mexicano, que estuvo ahí como 40 o 50 años. O sea, es increíble. Junco de la Vega, que su hija estuvo metida en una secta de trata de personas. Por favor, son, como dice el presidente López Obrador, pasquines. Y yo celebro lo que ha dicho él, lo que ha dicho el secretario de Gobernación, las instituciones nunca más tomadas por la oligarquía, nunca más tomadas por grupos de interés. Y bueno, pues el trabajo del periodista consiste, entre otras cosas, en estar vigilantes, a ver cómo le cae la noticia a Clio, la empresa de Enrique Krause, porque le daban sus buenos 2 milloncitos de pesos por documental en el INE, a ver si ahora le van a dar esos contratos. Yo no lo creo, así que espérese usted tantito, a Sheridan, a Christopher Domínguez, al propio Krause, lanzando diatribas venenosas, desacreditando a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. El INE no se toca, así que si lo ve usted ahí lanzando piedras y diatribas, hágaselo notar, porque el INE no se toca. Oye, a ver si no resulta que tenemos que salir a marchar con los de la camisita rosa. Al INE no se le toca. Hoy que ya tenemos consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala, a quien le acabo de mandar un mensaje. Le agradezco a mi amigo que me compartió el número de la consejera presidenta. Le mandé un mensaje y espero que me responda y ojalá que se anime a entrar con nosotros en Sin Censura. Por lo pronto, maestro Ricardo Sevilla, hay que cerrar invitando a la gente a tus esfuerzos, a tus trincheras, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en el diario Basta. Síganme en Paralelo 24, donde estamos publicando artículos y reportajes de investigación. Síganme, por favor, en Los Datos Duros, ahí en el canal de YouTube y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Que tengan ustedes un excelente día. Si se van a viajar, con cuidado, porque ya ven que suelen atestarse las carreteras, así que conduzcan con muchísima precaución, por ustedes, por su familia y por el bien de todos. Un abrazo fuerte, querido Vicente, seguimos en comunicación. Y si ven tirado como lagartija tomando el sol a Lorenzo Córdoba, que seguramente no regresará a la UNAM en Semana Santa, tómense una foto, hombre, con el señor. Mi querido Ricardo Sevilla, te mando un abrazo. Y bueno,